Buenas tardes, soy Juan Vicente Aliaga, profesor de la Universidad Politécnica de Valencia, y he tenido el placer, junto a mi colega Jesús Martínez Oliva de la Universidad de Murcia, de editar un volumen que hemos titulado Espejos y contraespejos, trazos biográficos, diversidad sexual y arte en Hispanoamérica y España, publicado por la editorial Egales hace apenas unos meses en Madrid y Barcelona. A continuación le voy a pasar la palabra a Jesús para que os exponga los conceptos fundamentales que hemos manejado en el texto que ambos pergeñamos de carácter introductorio sobre los contenidos de este libro titulado Espejos y contraespejos. El volumen que os presentamos recoge toda una serie de investigaciones y de textos que abordan el tema de lo autobiográfico en la representación artística, ¿no? Cómo los artistas se muestran en sus obras a través de presentarse a sí mismos, o a través, digamos que la figura fundamental del sería el autorretrato, ¿no? Cómo el artista se muestra en la obra plástica, o a través de sus entornos, a través de sus contextos, a través de sus amigos, amantes, etc., ¿no? Eso por un lado, y por otro lado, cerrando un poco ese tema de la autobiografía, la cuestión de la diversidad sexual y de género, ¿no? O sea, no hablaremos de autobiografía en sentido amplio, sino concretamente en ese aspecto de la diversidad. Y luego centrado en el contexto de España e Hispanoamérica. Estuvimos discutiendo el tema del subtítulo. En un principio iba a aparecer la palabra autobiografía, pero consideramos que era una palabra que no encajaba demasiado bien en el campo de las artes visuales, porque a diferencia de las artes de la escritura, a diferencia de la literatura, no existe esa visión de ensamblaje retrospectivo de un fragmento de vida o de una vida entera, ¿no? que suele ser la autobiografía. Decidimos, por tanto, utilizar el término trazos autobiográficos, trazos de vida, en los que los artistas de manera muy fragmentaria, casi yo diría que hiperfragmentaria, muestran aspectos de su propia vida y en concreto de ese aspecto de su identidad referido a la sexualidad y al género. El marco es muy amplio, como ya he comentado, abarca Hispanoamérica y España. No es un libro que intente ser exhaustivo o enciclopédico, sino que recoge diversos artículos, diversos contextos, y sirve para hacer una pequeña cartografía sobre el tema, que quizás ha sido poco tratado en el contexto que aborda, ¿no? Quizás por cierta huida de las perspectivas subjetivas frente a lo colectivo, ¿no? en esos contextos. El libro está estructurado básicamente en dos grandes bloques. Un primer bloque que recoge artistas que han trabajado con el tema de la autorrepresentación biográfica en sus obras en la primera mitad del siglo XX. Recogería, por tanto, un arte pre-gay o pre-homosexual, y una segunda parte a partir de los años 50-60, que va a presentar ahora después Juan Vicente. En la primera parte hay varios artículos. El primero está escrito por Almudena Cruz Yavar, que es una profesora de la Universidad Complutense de Madrid. En él aborda la obra fotográfica realizada por el artista manchego Gregorio Prieto en la Academia de España, en Roma, a finales de los años 20, principios de los años 30, junto a otro compañero becado en dicha institución en ese momento, Eduardo Briones. Una obra fotográfica realmente vanguardista para el momento en el que se realizó, en la que Prieto se muestra de una manera narcisista, de una manera mostrando toda una serie de formas de masculinidad que escaparían a lo normativo. Construyendo con esas imágenes, con esos autorretratos, una suerte de autobiografía, mitad vivida, mitad imaginada,
en la que plantea unas posibilidades de ser homosexual quizás adelantadas sin lugar a dudas adelantadas a su tiempo. El siguiente texto está escrito por Daniel Montes de Oca, que es el director del Museo Néstor. Néstor es un pintor canario que trabajó a principios del siglo XX, adepto a todas las corrientes decadentistas, simbolistas, finiseculares, que tiene una obra cargada de metáforas muy encriptadas, y lo que hace Daniel Montes de Oca es desentrañar un poco toda esa imaginería en la que la homosexualidad está como un elemento subyacente siempre. El siguiente texto está escrito por mí mismo, está dedicado a la utilización de recursos como una cierta nostalgia de movimientos artísticos ya desfasados en el momento en el que los utilizó, como el modernismo o la utilización de la cursilería, como estrategias por parte de García Lorca en algunos de sus dibujos. El texto aborda la producción dibujística, en los que se utilizan estos recursos como un parapeto detrás del que se esconden las visiones que tiene el propio Lorca en torno a la homosexualidad. El siguiente texto está escrito por Jairo Antonio Hoyos, de la Universidad de Puget Sound, y está dedicado a la censura de un mural realizado por Montenegro en el contexto de los años 20, y a partir de esta censura, en la que aparece un San Sebastián que fue cubierto por la figura de un guerrero por ser considerado demasiado afeminado para ser un símbolo de la patria, se inaugura un poco todo el muralismo heroico mexicano. Y el trabajo de Jairo Antonio Hoyos lo que hace es revisar cómo aparecen los afeminados en el arte de los años 20 y 30, en el arte mexicano. Como ha dicho anteriormente Jesús, voy a hablaros a continuación de los capítulos que giran en torno a artistas y creadores, ¿no?, que trabajaron particularmente a partir de la segunda mitad del siglo XX y sobre todo de los 60, 70 y demás, ¿no? El primer capítulo al que me quería referir se titula El origen de la melancolía en la pintura de Julio Galán, y ha sido escrito por el profesor Raúl García Sánchez de la Universidad de Querétaro, y es un capítulo que está centrado particularmente en 5 grandes obras de este artista mexicano, que es uno de los representantes más prominentes de la corriente llamada neomexicanismos, ¿no? Y aborda concretamente la cuestión de la melancolía, de algo que torturaba y que inquietaba sobremanera a este pintor, ¿no?, al que se refiere también el profesor García Sánchez, aludiendo a los textos de la filósofa Julia Kristeva. El siguiente capítulo, titulado Nahum Bezenil en búsqueda de sí mismo, escrito por el profesor Mauricio List de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Como el título indica, gira en torno a la producción de otro artista mexicano, Nahum Bezenil, en cuya obra aparece con enorme frecuencia la representación de su propio cuerpo, de su propio rostro. También está implicada la figura de su compañero sentimental. Es una obra, digamos, enormemente autobiográfica, aunque por supuesto con algún tipo de licencias, ¿no?, con una iconografía desbordante de carácter religioso, subvertido de una manera bastante sutil, ¿no? A continuación tenemos otro capítulo titulado Gritar el deseo, Luis Caballero, que ha sido escrito por el profesor de la Universidad de Antioquia, Guillermo Correa. Concretamente, lo que hace Correa en este texto es profundizar en el contexto colombiano de los años 60, 70 y 80 a través de la figura de un artista centrado en la pintura,
que recoge representaciones del cuerpo con una influencia miguelangelesca, ¿no? Y que se convirtió en un auténtico ídolo para la comunidad gay de su país en los años 80. Y también establece una comparación entre la obra de Luis Caballero y la de otros artistas, ¿no? Como Miguel Ángel Rojas, un fotógrafo colombiano centrado en la cuestión de las actividades sexuales en espacios clandestinos, teatros donde había una actividad que obviamente la sociedad normativa de la época no aceptaba. El siguiente capítulo lleva por título Universos distópicos, las intervenciones performativas de Batato Barea en la postdictadura argentina, y ha sido escrito por la profesora del CONICET argentino, María Laura Rosa, y está centrado, pues como el propio título indica, ¿no?, en una etapa enormemente fructífera de la historia de Argentina, una vez concluida la dictadura en 1983, en la que emerge un performer que se mueve por ámbitos underground de la capital argentina, Batato Barea, ¿no? Alguien que hace continuas menciones al trasvase de los géneros desde su perspectiva personal, ¿no? Y que continuamente también se refiere al trauma que le ocasionó el suicidio de su hermano por no poder asumir su condición de homosexual, ¿no? El siguiente texto lleva por título Ocultaciones, revelaciones, la representación de la experiencia sexual en la obra artística de Pepe Espaliu, y bueno, he sido yo mismo el que se ha encargado de escribirlo, ¿no? Y como el título de alguna forma recoge por este binomio entre las ocultaciones y revelaciones, ¿no?, se refiere al conjunto de figuras visuales que empleó el artista español Pepe Espaliu en los años 80 y 90, tanto el contexto francés como el contexto español, ¿no? Figuras visuales como la cuestión del ojo, los clavos, los guantes, las máscaras, ¿no?, con los cuales él podía dar a entender, digamos, la presencia de las pulsiones homoeróticas en las que él mismo se inscribía. Y finalmente el texto que cierra este libro de espejos y contraespejos se titula Memorias de Dragueo, o de cómo me convertí en el hombre de mis sueños. El autor es Sasa Testa, de la Universidad de Buenos Aires, y es un texto donde se combinan imágenes y obviamente escritos personales, donde se cuenta una performance que duró 42 días, en la que Sasa Testa de alguna forma trata de acercarse a su, no sabría decir si exactamente ideal, pero a su modelo de masculinidad, pues mediante el uso de la testosterona, ¿no? Ya finalmente, para concluir, quisiera decir que este trabajo forma parte del proyecto de investigación Memorias de las masculinidades disidentes en España e Hispanoamérica del Ministerio de Ciencia e Innovación, Gobierno de España, que está siendo dirigido por el profesor de la Universidad de Lleida, Rafael Mérida.